Hola Friki Perry, bienvenido a un nuevo vídeo. Es posible que si estás viendo este vídeo hayas visto básicamente de qué va el tema, y es que quiero lanzarte una pregunta. Realmente, ¿qué hacemos cuando tenemos un caso muy complicado entre nuestras manos? ¿Cómo debe actuar realmente un educador canino profesional? En este vídeo te vamos a mostrar cómo aborda un educador canino profesional un caso difícil, y realmente no es como muchos piensan. Seguramente te vamos a petar un poco la cabeza. Soy Ricard Rosals, director formativo de la Escuela de Rumbo Canino, una escuela donde formamos a educadores caninos profesionales y tutores que quieren ir más allá de la obediencia para transformar la convivencia con sus perros desde la ética, la profesionalidad y la ciencia. Si te quedas hasta el final, en este vídeo vas a descubrir qué convierte un caso difícil realmente, cuáles son las variables importantes, los errores más comunes que frenan la resolución de este tipo de casos, cómo piensa un profesional para encontrar el problema desde la raíz, es decir, realmente qué está sucediendo, y además te daremos un ejemplo real para que puedas verlo con otros ojos, para que puedas practicar tú mismo. Si eres educador, estudiante, tutor o sientes que las cosas que encuentras en otros lados se te quedan cortas para entender a tu perro o entender a los perros con los que trabajas, quédate hasta el final porque te vamos a dar además 3 preguntas clave que todo educador o profesional debe hacerse antes de intervenir en un caso difícil. Recuerda que si valoras el contenido sobre educación canina consciente, tanto para tutores como para profesionales, con filosofía amable y basada en evidencia científica, suscríbete al canal simplemente haciendo clic y dale like al vídeo para poder llegar a más personas. Además, recuerda que tenemos diversos recursos gratuitos en la descripción que puedes descargarte sin ningún tipo de problema. Y ahora entremos realmente a entender qué es lo que hace que un perro realmente tenga un problema y eso sea un caso difícil de resolver. Lo primero que tenemos que entender es que normalmente no es que sea un perro difícil. Tenemos que entender de que los problemas de comportamiento, da igual que sean en perros o en humanos, normalmente están sujetos a lo que llamamos una multicausalidad. Es decir, hay diversos factores que están influenciando dentro del problema. Lo primero que deberíamos hacer siempre que tenemos un caso es nunca atribuir una única causa al problema de comportamiento. Y es súper importante que dediquemos un tiempo a hablar con el tutor, a grabar vídeos sobre el perro, a estudiar sobre su historia de aprendizaje y su infancia para saber cómo diversos factores han acabado confluyendo en el problema que tiene actualmente. Esto es especialmente relevante porque además hay otro tipo de variables como puede ser el dolor crónico o el tipo de raza que además pueden influir muchísimo en cómo se desarrolla ese problema. Es por eso que una de las primeras cosas que deberías entender qué está afectando o qué variables son relevantes para entender el problema que está teniendo el perro. Te pongo un ejemplo, un perro que está tan tranquilo con un juguete dentro de su transportín y la persona considera que es buena idea coger el juguete para jugar con su perro. En ese momento el perro simplemente gruñe o incluso llega a marcarle la mano. Realmente ahí, ¿qué puede estar pasando? Lo normal es que pensemos de que el perro es posesivo, es dominante, pero nada más lejos de la realidad. Tendremos que investigar qué ha pasado anteriormente con este perro y recursos valiosos para entender de por qué necesita comunicar de esa manera. Tendremos que aprender realmente en qué entorno ha vivido. Quizás un perro que ha sido adoptado hace poco, pero anteriormente necesitaba recurrir a la agresión para proteger sus recursos. Tendremos que mirar qué tipo de relación tiene con el tutor, dado que si en otras ocasiones el tutor ha mostrado, pues por ejemplo, que le ha robado cosas o incluso que le ha llegado a golpear, es normal que el perro en esas situaciones se acabe defendiendo. También quizá deberíamos tener en cuenta qué tipo de juguete está teniendo. ¿Es un juguete que es nuevo, que es súper novedoso, que realmente le motiva muchísimo? ¿O estamos hablando de un juguete que ya tiene un largo historial que tiene desde que es cachorro? También tendríamos que plantearnos realmente si hay otros problemas asociados. ¿También defiende comida? ¿También defiende el bebedero? ¿Defiende su zona de dormir? ¿O solamente se ha dado en esa ocasión de forma específica? Fijaos que en un mismo ejemplo, como puede ser la cantidad de variables que tenemos alrededor, y todas ellas deben ser evaluadas con rigor para realmente saber qué está sucediendo allí, porque recuerda, el problema nunca es el problema, sino es los factores que lo constituyen. El segundo elemento que acaba causando que un caso sea difícil no es precisamente que siempre ocurra, sino más bien al contrario, sino el cuándo ocurre. Lo cierto es que muchísimos problemas de comportamiento donde acaban en abandonos o que acaban causando muchísimos problemas en la convivencia o en la relación entre perros y tutores es debido a la impredecibilidad. Es decir, no sabemos cuándo se da dicha conducta o esa conducta sabemos cuándo se da, pero lo que la detona, como puede ser la aparición de perros, se da de forma aleatoria. Es decir, personas, por ejemplo, que salen a pasear a su perro, que tiene problemas de reactividad y de golpe de una esquina aparece otro perro. Eso realmente, esa impredecibilidad, causa básicamente dos problemas. Una sensación de tensión constante, tanto en el perro como en los humanos. Por un lado, porque el perro no sabe nunca cuándo va a suceder esa situación que lo hará detonar, lo que causa un gran nivel de distrés. Y lo segundo, porque los humanos no saben qué poder hacer para ayudar a su perro y realmente notan de que no tienen control sobre la situación, no saben cómo enseñársela y lo que es peor, como no hacen nada para solucionarlo, muchas veces ese problema va a peor. Es por eso que cuando nosotros encontramos un caso complicado, lo normal es que tenga ciertos tintes de impredecibilidad y uno de los objetivos que nosotros vamos a tener va a ser el de intentar solucionar ese tema para intentar hacer el problema lo más previsible posible para empezar a dar herramientas tanto al perro como a los tutores. Otra variable que afecta enormemente a que un caso sea difícil básicamente es la convivencia, pero no solamente estamos hablando de la convivencia entre la familia y el perro, sino el contexto en el que vive dicho perro. Os pongo un ejemplo, el típico perro
que no para de ladrar, que quizá tiene ansiedad por separación, o quizá ladra mucho porque es un tipo de fenotipo más ladrador, pues como puede ser un hound o un beagle, o por ejemplo, de acuerdo, un perro que, yo que sé, pues se sobreexcite muchísimo de forma recurrente. El problema en muchas ocasiones no es la propia familia, que entiende que el perro simplemente ladra, pues quizá cuando se queda solo ladra un poco, o quizá sí de forma más recurrente, o que ladra de forma más esporádica, sino que en esa comunidad básicamente va a encontrar toda una serie de personas que no les gustan ese tipo de conductas del perro y se van a quejar. Esa presión social es lo que acaba detonando y generando esa inestabilidad y a la vez lo que va a generar que sea un caso difícil, ya que en muchas ocasiones lo que presenta el perro, por ejemplo, que el perro ladre 4 o 5 veces cuando llegas a casa, es muy difícil de poder cubrir o de poder solucionar, dado que está motivada esa conducta debido a las emociones tan intensas que tiene de alegría de cuando un tutor llega a casa, y es un comportamiento la mar de normal. Entonces, una de las cosas que tenemos que también entender cuando tenemos un caso difícil delante es que muchas veces el problema no lo tiene el perro, sino el contexto donde se da el problema que presenta el perro. Y por último, otro factor que afecta gravemente a que el caso acabe siendo difícil es la formación que tiene el tutor. Ya no estamos hablando de formación a nivel de educación canina, sino podríamos decir formación en interactuar de forma sana. Y es que en muchas ocasiones podemos ver a tutores que tienen muchísimas dificultades para relacionarse correctamente con sus perros. Lo hacen a través de tirones, a través de gritos, que realmente no tienen paciencia, no saben lo que han metido en casa. En muchas ocasiones realmente el caso difícil no depende del perro, sino cómo lo viven los tutores. Y es que a veces parece ser de que por algo que es realmente muy tonto, como puede ser que el perro coma deprisa, acaban generando una serie de problemas donde básicamente el problema se acaba cronificando y empeorando simplemente por la acción de los propios tutores, que deciden meter la mano en el bol de comida porque el perro come muy rápido, quieren que lo hagan poco a poco, que básicamente le llenan el bol con papeles o cosas para evitar que coma con tanta ansiedad. Es decir, crean una situación o crean una serie de aprendizajes asociados a ese problema que acaban cronificándolo y dificultándolo enormemente. Con lo cual es súper importante que cuando vayamos a evaluar un caso difícil entendamos realmente qué papel está jugando el tutor para poder intervenir correctamente. Así que recordad, los casos difíciles no dependen del problema del perro, sino que dependen de estos 4 elementos. 1, que no depende de un único factor, sino que es multicausal. 2, que muchas veces esos problemas de conducta son impredecibles, es decir, no sabemos cuándo van a suceder. 3, el problema no es el problema, sino el contexto en el que se da el problema. Y 4, la forma en cómo los tutores se relacionan, interaccionan con el perro y en relación a ese mismo problema. Y ahora la siguiente parte os dejo con Marta, fundadora de la empresa de Rumbo Canino. Hola Friki Perri, ¿qué tal? Bueno, he venido por aquí a seguir con el vídeo, ya que Ricard te ha pegado la chapa, te habrá petado un poco la cabeza, pero bueno, ahora vengo yo a acabártela de petar, no pasa nada. Bueno, yo soy Marta de Rumbo Canino y vamos a ver los errores más comunes al intervenir un caso complejo. A mí no me gusta la palabra difícil, me gusta más la palabra complejo, porque la complejidad nos enriquece el caso también. Entonces, primer error, querer apagar la conducta sin entenderla. Esto es como cuando alguien tiene una neumonía y le dan un ibuprofeno para el dolor de cabeza. ¿Verdad que el tema no es el dolor de cabeza, sino probablemente los mocos que tienes tú aquí dándote la neumonía? Pues ese es el tema. Hay ciertos adiestradores, educadores que todavía usan la educación tradicional o que simplemente van desde la obediencia y que usan collares. Ya sabemos que en España, por la ley de bienestar animal, están prohibidos. Todo lo que ahogue o haga daño al animal o restrinja movimiento está prohibido, porque básicamente merma el bienestar. Entonces hay gente pues, que usa collares, correcciones como tirones, pataditas, rodillazos, toques, gritos, no parece que vayan rapeando por la calle, o bloqueos, ¿vale? De parar al perro y simplemente pararlo como atajo para frenar algo sin entender el por qué está ocurriendo. Y es verdad que hay veces que tú necesitas parar la conducta del perro. Es decir, si yo voy por la calle, Groot tiene problemas de reactividad por miedo, porque se está quedando ciego, porque tiene dolor, es verdad que no lo puedo ir dejando ladrar así sin más, ¿no? Y ya está, porque bueno, al final vivimos en sociedad. Es verdad que tengo que parar esa conducta, pero tengo que entender de dónde viene, o sea, por qué se está dando, en qué contextos, qué le ha hecho petar, qué le ha hecho reaccionar, y a partir de ahí darle herramientas. Y sobre todo, la conducta en sí, como decía Ricard, no es el problema como tal, sino todo lo demás, todo lo que influye en la conducta, con lo cual, en paralelo a lo que serían las medidas paliativas, como por ejemplo redirigir una conducta, darle una conducta alternativa o buscar algo que ayude al animal a salir de ahí, además tú necesitas trabajar en las medidas curativas en paralelo, fuera de la situación de conflicto, con lo cual necesitas trabajar ciertos ejercicios que van a ayudar al animal a tener más herramientas para poder después gestionar la situación conflicto. Ahora, por ejemplo, estamos grabando esto y mientras no estábamos grabando, Ricard estaba con premios distrayendo a Groot y yo lo llamaba, aunque Ricard tuviera los premios, yo sin nada, para asegurarnos de que si le digo a Nem, o sea, vamos, el perro se viene conmigo, haya lo que haya delante, aunque sea una persona que se quiere mucho, premios o algo que le esté agobiando un montón, ¿no? Y es que estas medidas así de bloqueo y de parar y de tirones y correcciones y tal, no solo no resuelven el problema, sino que normalmente los agravan, ¿vale? Por ejemplo,
inhibición con aversivos, ¿vale? Que luego explotan muchísima reactividad. O, por ejemplo, simplemente no exponer al perro a ninguna situación conflictiva porque no queremos que pete por ningún lado. Al final todo esto lo que hace es que haya o efecto rebote o que se agrave porque el animal no tiene herramientas, ¿no? O sea, si te viene un educador a decirte, te arreglo el perro en 2 semanas y además te prometo resultados, red flag, ¿vale? Esto es como una relación tóxica, red flag, no mola, porque va a hacer efecto rebote y luego nos toca a nosotros arreglarlo. El segundo error que más se comete cuando estamos interviniendo en casos complejos es aplicar protocolos estándar. Y es que en perros nunca nada es para todo el mundo, en educación canina nunca nada es para todos. Al revés, de hecho, como anécdota te voy a contar que mi padre a los protocolos los llama protoculos. Mi padre es enfermero de anestesia en quirófano, ahora ya se ha jubilado, pero bueno, lo sigue siendo, y él tenía un montón de protocolos para todas las actuaciones, para tal, para cual, y él les llamaba protoculos, les sigue llamando protoculos porque él se lee el protocolo y se lo pasa por él, ¿eh? Entonces, yo de ahí he aprendido a coger el protocolo y usarlo como algo donde apoyarme, pero no algo que me restrinja y que tenga que adaptar el perro al protocolo. No, el protocolo se adapta al caso que tenemos delante y ha de ser flexible y ha de contar con que muchas veces nos vamos a tener que salir de él y aplicar otra cosa para que el animal pueda estar mejor. En resumen, cada perro necesita un plan adaptado a su historia, a sus emociones, al tutor con el que vive o con los que vive y al entorno donde viven todos ellos. Por ejemplo, si tú tienes 2 perros con problemas de reactividad, probablemente el protocolo de desensibilización y contracondicionamiento o de BAT, de Behavioral Adjustment Training, probablemente vayan a ser distintos por distancia, por contexto, por estresores, por estímulos, por todo. Y además, por los tutores que tenemos al lado. Y es que el tercer error es ignorar el papel del tutor. El perro vive con personas. Fin, no viven libres, al menos no los que estamos trabajando en educación canina, modificación de conducta. Entonces, creer que el perro va a cambiar o va a mejorar solo con sesiones técnicas y sin implicar al tutor es un error muy grave. No se puede entrenar al perro sin presencia del tutor, porque el tutor es quien vive 24/7 con el perro, es quien va a poder hacer los deberes y las pautas todos los días entre sesión y sesión, es quien te va a dar el feedback de lo que tú no ves porque no vives en su casa y es quien a través de sus emociones le va a contagiar al perro ciertas cosas también, porque lo que le pasa al perro se contagia al tutor y lo que le pasa al tutor se le contagia al perro, con lo cual necesitas tener al tutor a tu lado y explicarle al tutor o a la tutora lo que tiene que hacer, lo que debe implementar, a la vez que sostiene sus emociones, te cuenta sus mierdas porque te las va a contar y le acompañas en el proceso de gestión emocional que implica vivir con un perro con problemas. Por experiencia me lo sé porque tengo un perro con muchísimos problemas, con lo cual acompañar a los tutores es igual de importante que acompañar al perro. Ya hay muchísimas investigaciones que muestran que el estilo de afrontamiento del tutor y el estilo de accionar del tutor influye directamente en la conducta del perro. Así que nosotros en nuestras formaciones en Rumbo Canino le damos muchísima importancia a ese aspecto y a todo lo que tiene que ver con la parte humana de la relación, porque sin eso el perro no va a mejorar igual. Otro de los errores más graves es no medir ni registrar los avances, ¿vale? Aquí Ricard es muchísimo más crack que yo en esto, pero es verdad que aunque sea unos mínimos necesitas poderlos llevar. Necesitas poder registrar métricas objetivas, distancias de reacción, frecuencia e intensidad de la conducta. Y sin eso, sea la conducta que sea, tiene 3 variables principales: frecuencia, duración e intensidad. Y eso se tiene que medir. Además, en las reacciones o en los miedos, etcétera, tienes que calcular distancias todo el rato. Con lo cual, eso se tiene que medir de la manera en la que quieras, por lo menos en unos mínimos, pero así a ojímetro los casos no se resuelven. Y es que solo se puede mejorar lo que se puede medir. Entonces, ¿cómo vas a saber si estás avanzando si no lo puedes medir? Un profesional sabe medir para decidir si tiene que mantener, ajustar o cambiar la estrategia de afrontamiento de ese caso. Porque si no, estás yendo así por intuición y sí, a veces resolverás las cosas por intuición. Y es verdad que a veces la intuición te va a decir que no estás yendo bien y las métricas te van a decir que sí y tienes que seguir la intuición. Pero normalmente las métricas van a ir a la par que tu propia intuición, con lo cual empieza a medir las cosas, ¿vale? Vistos estos errores, vamos a ver cómo funciona la mente de un profesional que interviene en casos complejos, ¿vale? Lo primero de todo es que ese profesional tiene mentalidad de investigador o investigadora. Esa mentalidad de investigador o investigadora te lleva a que cuando haces la intervención inicial, es decir, la evaluación, la anamnesis, primero no presupones nada, entonces lo que haces es básicamente recopilar datos. A partir de ahí creas hipótesis y las pones a prueba con intervenciones controladas. No significa experimentar con el perro, significa proponer pautas y ver a partir de ahí cómo las medidas van cambiando. Si tú sientes que hay algo que no está del todo seguro en lo que vas a proponer, espérate y piensa exactamente qué datos te están diciendo que quieres o que debes aplicar esa pauta. Por otro lado, un profesional que trata casos complejos, lo otro que hace siempre es evitar sesgos. Es decir, lo que puede parecer miedo puede estar influenciado por dolor. Lo que puede parecer agresividad ofensiva puede ser simplemente una agresividad defensiva muy enmascarada por instrumentalización. Lo que puede ser una protección de recursos
sin más, puede ser una pseudogestación o puede ser un conflicto social con los otros miembros del grupo social de la casa, con otros perros, gatos, personas, lo que sea. Entonces, nunca hay sesgos, siempre se confirman con pruebas objetivas, ¿vale? ¿Que tienes que llevar al perro al veterinario? Lo llevas. ¿Que tienes que hacerle pruebas? Se las haces. ¿Que tienes que observar más? Genial. ¿Que tienes que grabar vídeos? Genial, lo haces. ¿Que le tienes que pedir vídeos al tutor? Lo haces. Sí, te vas a pasar muchas horas analizando datos y viendo vídeos, pero es que esto es la profesión y estos son los casos complejos. Lo segundo que hace un profesional que trata casos complejos es analizar el caso como si fuera una cebolla, ¿vale? En capas, le vas quitando capas a la cebolla. ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas, las cebollas tienen capas. La capa externa es el comportamiento visible, lo que el tutor describe, lo que el entorno ve. Que en este caso la capa externa sería el estornudo de la neumonía, ¿vale? O el dolor de cabeza de la neumonía. Lo que tú describes como síntoma. Pero es que debajo de eso siempre hay una segunda capa que es la emoción subyacente, es decir, miedo, frustración, excitación, dolor que te produce ansiedad, lo que tú quieras. Y además hay una tercera capa. Esa tercera capa se llama contexto y es el entorno físico donde vive el perro, la rutina que tiene, los estímulos que recibe, el vínculo que tiene con el tutor, todo lo que rodea al perro influencia a las emociones subyacentes y por lo tanto influencian a los comportamientos. Es que debajo todavía hay una cuarta capa que es la historia de aprendizaje del perro. Esa historia de aprendizaje se basa en las experiencias que ha pasado el perro, la mochila emocional que lleva, los reforzamientos que ha recibido, los castigos que ha recibido, qué condicionamientos ya tiene asociados, ¿vale? Y todo eso están influyendo también en el entorno porque está condicionando cómo los demás lo tratan y además condiciona las emociones y además condiciona a los comportamientos. Entonces todo se debe analizar por capas, no solo fijándonos en el síntoma, sino yendo hasta el fondo. Lo tercero que hace un profesional que interviene en casos complejos son las herramientas que utiliza. Las herramientas que utilizamos los profesionales que intervenimos en casos complejos, no te las voy a poder decir todas aquí porque si no estaríamos aquí 3 horas y creo que no es la idea, pero te voy a decir las principales. La primera es la observación directa y las grabaciones de vídeo. Observas al perro y además grabas en vídeo para poder analizar después. Cámara lenta, cámara rápida, para atrás, para adelante, pausas, observar señales, tal. Además, utilizamos pequeñas pruebas controladas para ver la respuesta del perro. Controladas me refiero a que no le vamos a causar ningún daño y no lo vamos a exponer a un riesgo que no le vaya a venir bien. Por ejemplo, quiero saber si tiene muchísima excitabilidad, que pasa de 0 a 100 muy rápido. Bueno, pues le voy a poner una pequeña prueba de autocontrol. Según cómo reaccione, ya voy a saber que en eso, ¿vale? En otros retos va a reaccionar de manera similar o muchísimo más exacerbada. Y si hay algo que los profesionales seguimos, es seguir el principio de que primero va la seguridad y el bienestar. Antes de trabajar la conducta en concreto, ¿vale? El profesional busca estabilizar emocionalmente al perro y al tutor. ¿Por qué? Porque sin una base de gestión emocional no va a haber aprendizaje. Normalmente cuando estamos muy sobrepasados, el aprendizaje a nivel cerebral se inhibe. Por eso tenemos que entender la neurofisiología del cerebro, tanto el canino como el humano funcionan muy similar y cuando estás en altas dosis de emocionalidad, la parte racional está inhibida, con lo cual no hay aprendizaje o hay muchísimo menos, con lo cual lo primero es estabilizar emocionalmente al perro y al tutor. Todo esto puede incluir cambios de rutina, reducciones de estrés, control del entorno o revisiones veterinarias o pruebas veterinarias para estabilizar y tener todos los datos necesarios. Durante el proceso de anamnesis, normalmente lo que se hace también es la parte de reducción de estrés y estabilización para después poder empezar la parte del trabajo, ¿vale? Y por otro lado está la seguridad. Si vemos que hay conductas que pueden influir en la seguridad del tutor, del entorno o nuestra como profesionales, lo primero es trabajar las medidas de seguridad que vayan a impedir que recibamos daño nosotros, el entorno o los propios tutores, o incluso otros perros o el propio perro. Que el perro está autolesionándose, pues y tenemos algo muy heavy, es posible que tengamos que poner un bozalito en ciertas circunstancias y positivizar ese bozal para que al perro no le suponga una carga emocional más. Así que, clave, la técnica es importante efectivamente, pero todo lo demás y la lectura correcta del caso es lo que te va a marcar a ti la diferencia. Y ahora voy con las 3 preguntas que te hemos prometido al principio del vídeo. Antes de actuar, pregúntate siempre esto. 1. ¿Qué sé realmente de este perro y qué estoy asumiendo previamente? 2. ¿Qué cambios en el entorno podrían mejorar la situación ya? Y 3. ¿Qué necesitaría el perro para sentirse seguro antes de pedirle nada? Si quieres ver un caso completo trabajado paso a paso con nuestro método, en la caja de información de este vídeo te dejo el enlace a los próximos directos, donde te vamos a mostrar en detalle, con vídeos y ejercicios reales, varios casos analizados. Así que nada, suscríbete, activa la campanita para no perderte más contenido sobre educación canina con Sinte Profesional y seguimos con Rumbo Canino por aquí. Adiós, Friki Perri.